Bendiciones. Miren, la República Dominicana está exento de catástrofe. De acuerdo a todos los análisis que yo he hecho, tanto de historia, estudio de la historia, si usted es una persona que no ha estudiado historia, y si usted es una persona que no ha leído ni un libro Paquito, entonces solamente escuche. No se ponga a comentar sin ver el video, porque eso es otra cosa. Que venga una cosa del video con la que no te da acuerdo y de una vez dejan de ver el video. No. Miren, yo duré de mi vida, voy a contar un chin de mi vida para entonces caer en el país, para decirle por qué este país no habrá nunca catástrofe, por qué en la isla que nosotros compartimos han visto terremotos que han destruido ciudades completas, pero aquí no han llegado. Y no es que no haya un ciclón que otro ciclón, claro, ahora mismo estamos a la espera, pero eso es per cata minuta, como dice un amigo mío. No van a venir catástrofes, de que se va a destruir la ciudad de Santo Domingo, no, eso no va a venir para acá. ¿Por qué? Porque por cosas que ustedes van a ver a continuación, ¿cómo se lo voy a explicar? Nosotros estamos siendo bendecidos por algo que hicimos en el pasado. Miren, yo duré desde hasta los 40 y pico de años siendo un hombre impío, bebedor de romo, mujeriego, y si podía engañar a una gente, bueno, pues lo engañaba. Así somos los seres humanos. Cualquier negocio que te proponen, no es engañar en sí de que yo ando estafando, no, sino que si tú puedes quedarte con lo del otro, tú te quedas. Así son los seres humanos que no tienen temor de Dios. Hasta que un día, ya yo con la edad de 40 y pico de años, decidí o no decidí, alguien me hizo, oye, porque es así, porque tú no puedes durar 45 años de tu vida sin creer en nada, sin creer en Dios, sin creer en la Biblia. O sea, sí, Dios, ok, Dios está ahí. Sí, incluso si un día voy a la iglesia, voy y respeto, y cuando oren por mí, bajo la cabeza, sí, eso está bien. Pero tú no puedes durar sin servirle a Dios, sin ser cristiano, 40 y pico de tu vida, y después decir, wow, me tocó Dios. No, porque eso es sobrenatural. O sea, ningún ser humano puede durar 30 años de su vida haciendo y deshaciendo y luego de repente, yo soy el hombre que creo en el Señor. No, eso no es normal ni es natural. Ahí pasa otra cosa y yo tengo que admitir que pasó conmigo. A mí me tocó el Señor. Oye, tiene que creer. Eso es una... antes de yo hacer este video de cómo yo quiero explicar, y tengo que vincular la República Dominicana con acontecimientos históricos, con acontecimientos que sucedió con otros pueblos, como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, voy a entrelazar y voy a hablar. Y yo estaba buscando la forma de cómo me creyeran la gente. Y el Señor me dijo, olvídate que no te van a creer de ninguna manera, porque los incrédulos que no están tocados por el Señor no van a creer. Solamente creemos de una sola manera, cuando Él te toca y te dice, oye, tienes que creer. Tócale al que está a tu lado y dile, oye, tienes que creer. Entonces, en ese momento que el Señor te dice, como le dijo a Pablo, tienes que creer, a partir de ahí tú tienes que creer obligado. Y eso no fue lo que me pasó a mí, un hombre sumamente incrédulo, y que ahora no solamente que yo creo en lo que dice la Biblia, creo en Jesucristo, sino que predico lo que dice la Biblia, porque no es solamente que duramos 40 años sin creer en nada de eso, y mirando a los evangélicos como ridículos, sino que creemos en lo que dice la Biblia, creemos en Jesucristo, y aparte de todo, predicamos lo que dice la Biblia, y predicamos al Cristo vivificado, al Cristo que resucitó de entre los muertos. No te van a creer por más que tú le expliques, me dijo el Señor, pero es mi deber explicarlo porque alguien va a creer o a alguien se le sembrará una semilla. ¿Por qué la República Dominicana no va a venir catástrofe? ¿Por qué a nosotros nunca va a venir un terremoto y va a acabar con todo? A pesar de que estamos en la línea de una falla tectónica, según dicen algunos estudiosos de la geología, pero que no han estudiado la Biblia para saber que nada, absolutamente nada, pasará en esta nación bendecida. La Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Para entrar al grano y para concretizar,
voy a entrar de una vez en un acontecimiento único que sucedió en el año de 1940. Los judíos, huyéndole al holocausto, huyéndole a la matanza de Hitler y de los generales de los nazis, la tortura nazi de la década de los 40, bueno, pues los judíos no encontraban dónde ir y muchos de ellos se montaron en embarcaciones sin rumbo, sin saber dónde ir. Y la mayor parte, escuchen lo que le voy a decir, porque hay muchos cristianos que no saben esto y que para que su fe sea fe de verdad, tienen que conocer esto. Esos judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y ahorita le voy a decir, le voy a hablar un chin de por qué usted debe de creer en lo que dice la Biblia. Se lo voy a explicar por la historia, se lo voy a explicar. En la década del 40, un grupo de judíos huyéndole a los nazis, huyéndole al holocausto, bueno, pues se montaron en diferentes embarcaciones, otros vinieron de otro lugar, y una de ellas vino a parar a la América Latina. Y esa embarcación fue a Cuba, una de ellas. Y de Cuba los rechazaron. No solamente que nos rechazaron, sino que cogieron toda su maleta y toda su casa. Y muchos de los judíos que venían en esa embarcación fueron lanzados al mar. Por eso el embajador cubano el otro día le pidió perdón a esa comunidad judía que existe aquí en República Dominicana. Pero los venezolanos hicieron lo mismo. Y de otras naciones que no voy a seguir mencionando para no herir, porque alguien puede herirse. La única nación, escuche bien lo que le voy a decir. La única nación que socorrió el pueblo judío en el año de 1940, cuando andaban desesperados, huyendo del holocausto, huyendo de los nazis, que querían matarlo a todo y que de hecho mataron muchos de sus familiares, la única nación que le dio albergue fue República Dominican Republic. Nosotros, por eso si usted es dominicano y va a Israel, a usted no le van a requerir ni visa ni nada y lo van a tratar como un rey. Los dominicanos que vayan a Israel saben que lo van a tratar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque en Sosúa hay una comunidad judía, hay una diáspora judía que vino y fue aceptada en el año de 1940. Y ningún otro país aceptó a los judíos. Y esa es una bendición que nosotros como pueblo vamos a heredar en este siglo, antes de que Cristo venga, porque Cristo viene en este siglo. Porque la Biblia dice, no pasará este siglo sin que todo esto acontezca. Está hablando del siglo de la restauración de Jerusalén, que fue ahora en el 1967. El pueblo judío, déjenme decirle algo, resulta muy difícil. Yo no puedo convencerlo a usted de que crea en la leyenda bíblica, de que crea en la historia que están en la Biblia, que crea que el mar se le abrió, que Moisés abrió el mar, que crea que José fue a ser el segundo del faraón en Egipto, que crea que Daniel fue gobernador de la provincia de Babilonia, todos esos relatos bíblicos que engrandecen el pueblo de Israel, que crea que el pueblo de Israel vino y rompió el desierto y le dieron 7 vueltas a Jericó y derribaron los muros de una ciudad tan poderosa como Jericó, que crean que ese pueblo vino y derrotó cada una de las naciones a las que se enfrentaron hasta llegar a Canaán y allí tomaron posición en la tierra de Canaán, que posteriormente el rey David le puso el nombre de Jerusalén. Fue el rey David que le puso el nombre de Jerusalén, y las Naciones Unidas no quiere admitir que esa nación le corresponde a los israelitas. Amado, fue el rey David que le puso ese nombre a la ciudad de Jerusalén, un israelita. Entonces, yo sé que es difícil creer en todos esos relatos que cuenta la leyenda y que cuenta la historia de la Biblia. Eso fuera muy difícil, escuche lo que le voy a decir. Eso fuera pero muy difícil de creer si el 14 de mayo de 1948 una nación fuera proclamada nación, que se izara la bandera ante las Naciones Unidas y sin tener ejército, sin tener fuerza armada,
sin tener fuerza aérea, sin tener Estado, porque se hizo Estado el 14 de mayo de 1948. Y el 15 de mayo, 5 naciones le declararon la guerra a ese Estado recién constituido. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Esta hazaña que está en la historia y que es la independencia de ese pueblo israelita, es tan poderosa y tan grande como todos los relatos que están en la Biblia, como que se abriera el mar. ¿Por qué? Porque la CIA, el FBI de aquel tiempo, el que estaba formado en aquel tiempo, dijo que era no difícil, sino totalmente imposible que la nación de Israel pudiera resistir a los embates de 5 naciones que venían con armas bélicas y con armas poderosas de contender en la Segunda Guerra Mundial. Y que era muy difícil que los israelitas recién constituidos sin un ejército, sino que con 2 guerrilleritos, pudieran vencer a 5 naciones árabes. Y esto fue un hecho. Triunfó la revolución de la independencia judía, que duró unos cuantos días, y posteriormente fue la victoria judía, y ahí están. Porque no crea que los árabes no han querido derrotar y destruir el pueblo de Israel. Por eso son los problemas en la Franja de Gaza. Pero en el año 1967, la guerra de los 6 días, puede buscarle en internet, fueron 6 naciones que vinieron contra Israel. Eso es lo mismo, esos son los mismos relatos bíblicos. ¿Cuál es la diferencia entre el relato bíblico que habla de cosas extraordinarias a esa sagacidad de ese pueblo judío que está ahí porque venció a naciones mucho más poderosas que ella? Si no existiera en la historia esa historia que dice que los judíos pudieron vencer grandes naciones, incluyendo Egipto, Siria y un conjunto de naciones árabes que lo odian, bueno, si no existiera esa historia, yo no creyera en la historia de la Biblia. Pero yo le sugiero a usted, si usted es un incrédulo de la Biblia, escuche bien, si usted es un incrédulo de eso, bueno, porque a lo mejor usted es un incrédulo que nunca va a creer, porque eso fue lo que me dijo el Señor. No te preocupes, porque te crean, porque muchos nunca creerán, porque para que crean yo tengo que decirle, oye, tienes que creer. Dile al que está a tu lado, si tiene a alguien, oye, tienes que creer. Para que crea la gente lo que yo estoy hablando, y para que crea que Israel es el pueblo de Dios, y para que crea que a la República Dominicana no va a venir catástrofe nunca en este siglo y hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios a los que apoyen a su pueblo, al pueblo de Israel. Y nosotros lo apoyamos. Cuando ninguna nación le dio albergue, nosotros lo albergamos. Eso no me lo estoy inventando yo, porque hay gente que no conoce esa historia. Aquí hay mucha gente que ha leído 300,000 libros, pero la historia de Sosúa, de donde sale el queso Sosúa, y de la comunidad judía, y de la diáspora judía que salió huyendo del holocausto de Hitler y los nazis, esa historia está ahí, mucha gente no lo sabe. La Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Cuál es la causa por la que un libro en el cual yo no creo durante 40 años, de repente creo en él? Porque es un libro misterioso. Porque solamente creen en él las personas que son elegidas. ¿Tú sabes por qué tú no crees en la Biblia? Estoy hablando contigo. ¿Tú sabes por qué tú no crees en la Biblia? Porque tú no fuiste elegido para creer. Porque tiene un manto. Porque tiene un vallado puesto en la cabeza. Porque tiene una capa en los ojos. Para que no crea en la palabra. Para que no crea en el Señor. Para que no crea que Él es real. Para que no crea que Él vino, que Él resucitó, que Él fue muerto y resucitó y murió por ti, por toda la humanidad. Pero para que tú no creas que Él resucitó por ti y entonces te salve, tú tienes un vallado, tienes una capa puesta en los ojos. Por eso, por más que yo te explique todas estas historias, tú la vas a ver como fábula, tú la vas a ver como amarillismo, tú la vas a ver como un tipo que está inventando. Pero yo no te estoy hablando solamente de la Biblia, yo te estoy hablando de historias reales que sucedieron. Te estoy hablando de la historia del holocausto, te estoy hablando del albergue que nosotros le dimos, te estoy hablando de terremotos que hubo aquí al lado y que aquí no llegan, porque en el nombre de Jesús declaramos que no llegan y no van a llegar, porque somos bendecidos por Dios, porque Él hizo la promesa y su promesa nunca fallan. Bendeciré a los que te bendijeren. O se nos estamos olvidando
de una cosa que dijo el amado hermano Hugo Chávez, quien hizo un pacto, Hugo Chávez, con lo malo, y una vez maldijo el pueblo de Dios desde sus propias entrañas, y desde ahí se le provocó una enfermedad que acabó con su vida. Nos estamos olvidando de eso. Bueno, pero hay gente que por más que uno le explique todo este tipo de cosas, nunca, absolutamente nunca van a creer, y se van a morir. Y tú sabes cuándo van a creer: cuando estén en el infierno, allá, diciendo, wow, cuánto me predicaron y yo nunca creí. Porque van a parar, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre que arde todos los incrédulos. Allá van a parar. La República Dominicana albergó la diáspora judía en el año 1940 hasta el sol de hoy. Nosotros hicimos un documental, Miguel, que se lo puse aquí en el link abajo para que puedan accesarlo, y utilicé algunos clips de este documental de la comunidad judía, poderosa comunidad judía. Señores, no es casualidad que la mayor cantidad, casi todos los descubrimientos científicos medicinales son de judíos. Y no es casualidad que ese pueblo, tan solo con 10 millones de gente, tiene los hombres más prósperos del mundo. Albert Einstein era judío. El que se inventó el psicoanálisis, Sigmund Freud, que fue el creador, el descubridor, qué sé yo, del psicoanálisis, pero debió de haber sido el descubridor del autoanálisis, porque nunca se autoanalizó, y porque nunca se autoanalizó murió de un cáncer en los pulmones, porque nunca pudo dejar de fumar. Bendito sea el Señor. Como Buda, que murió de unas alturas de carne puerco, porque no tuvo control. O sea, el hombre, los budistas que tienen mucho control, él murió de unas alturas de carne puerco porque no pudo controlarse. Pero el único hombre que murió y resucitó al tercer día se llama Jesús. El único que murió y resucitó al tercer día se llama Jesús. Y ese no murió de altura, no murió de nada, sino que murió por ti. Murió para que tú seas salvo, si es que tú crees. Pero yo sé que tú no vas a creer, porque ya el Señor me lo reveló antes de yo estar en esto. Pero te sembré la palabra, y es muy probable que en el futuro crea. Ninguna catástrofe vendrá contra República Dominicana. Vendrán, picarán allí, picarán aquí, se moverá el mar, se moverán todo, las islas se moverán, pero a la República Dominicana no viene catástrofe. Bendiciones.